7 de la mañana, 18 minutos, como lo dijimos. Ayer tuvimos un diálogo con el señor David Kaye, relator de la Organización de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión. Queremos llevar a ustedes las principales partes de esta conversación. Señor Kaye, buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. En primer lugar, le quiero preguntar, como conocedor de la experiencia de legislaciones en diversos países, ¿me podría decir usted si existe una realidad similar a la de la ley de comunicación que actualmente rige en el Ecuador? En realidad hay similitudes en el mundo sobre este tipo de legislación, que el objetivo es proteger la libertad de protección y de los medios independientes. Mi sentido es que el proceso en la Asamblea Nacional al momento es muy similar a lo que uno encuentra en otros lugares del mundo. Creo que el problema es que la ley existente, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Comunicación, que está siendo revisada, realmente tiene muchos problemas en varios niveles y ha tenido un efecto en la libertad de prensa. Creo que hay un proceso profundo de revisión para poder incrementar los estándares en el Ecuador. ¿Cuál es el aspecto más conflictivo, en su opinión, en esta ley? Creo que hay dos, en realidad. El primero, el más problemático, es el hecho de que hay muchas partes de la ley de comunicación que interfieren directamente con los tipos de libertad de expresión que son importantes o pueden ser importantes para el debate público y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Por ejemplo, hay distintas disposiciones en la ley que prohíbe este famoso linchamiento mediático, disposiciones que piden que los periodistas, reporteros den información que sea verificada y cierta. Estos son los tipos de restricciones que en la superficie parecería que son valiosas y razonables, pero en la práctica lo que hacen es el tipo de reportaje, limitan el tipo de reportaje que hacen y tienen a la final un efecto negativo en el espacio público. También las áreas sustantivas del diálogo, la estructura y la infraestructura del diálogo. Al momento hay una división en las frecuencias radiales entre lo privado que es reservado, lo público y lo comunitario, y no ha funcionado muy bien hasta aquí. No hay muchas radios comunitarias que pueden lograr los estándares de esta ley porque utilizan estándares privados. Entonces hay cosas que revisar en la ley, pero creo que estas dos áreas quizás son las más preocupantes si el gobierno y la sociedad quieren desarrollar un espacio robusto para los medios independientes. Pero es una realidad que la información debe, en lo ideal, ser contrastada y verificada. ¿A quién corresponde la responsabilidad de cuidar que esto se cumpla? Es una gran pregunta. En el contexto de la ley actual, la Ley Orgánica de la Comunicación, tienen algo que se llama la Supercom, que supervisa el diálogo de aquellos en los medios. Esto es un problema, parte porque es una supervisión punitiva y también está sujeta a la discreción de una agencia de gobierno para decidir qué es lo que se debe castigar o no. Su pregunta es correcta. ¿Quién debería ser responsable para garantizar que exista un comportamiento periodista ético, que sea profesional y que busque la verdad? Y creo que esa es la responsabilidad de muchos sectores. Diría primero que no debería ser sujeto a una ley penal. Hay tantos información que usted hace, sus colegas hacen, que podría estar sujeta
al criticismo, sujeta a ofensa por parte del gobierno, y usted no quiere estar en la posición de decir, debería informar sobre esto que creo que es verdad, si es que tal vez me van a meter a la cárcel o voy a estar sujeto a un castigo. Entonces, la ley criminal no es una mala herramienta para usar como supervisión. Creo que lo importante sería el controlar el comportamiento que no es ético. Es quizá los medios pueden autorregularse, entonces quizá tener un consejo que incluya a la sociedad civil, a los periodistas y otros que pueden aceptar las quejas de las personas, de los individuos, y que puedan manejar estas quejas de forma no criminal, y quizá puedan imponer sanciones en los individuos que no tienen un periodismo profesional y ético. Y digo esto porque es público, es televisión pública, que creo que es importante que la televisión pública esté en manos de agencias independientes. Entonces, en lugar de tener cualquier tipo de control del gobierno, es importante que la difusión pública, que puede ser un ejemplo para el país, sobre qué es el periodismo público, si está en manos del gobierno, siempre va a estar sujeta a editoriales, a repensar si es que esto va a agradar a los ministros involucrados o puede haber una presión directa, y quieren evitar esto. Quizá deberíamos tratar de ir, y en todos los países del mundo, es tener medios públicos y medios privados que no estén sujetos a la ley penal, pero sí sujetos a la evaluación y autorregulación. Esto tiene que ver con el periodismo independiente. Le he escuchado hablar repetidamente de periodismo independiente. ¿Cómo medimos la independencia? Solo a partir de verificar la distancia entre el periodismo y el Estado, porque también existen otras formas de pérdida de independencia. ¿Cuáles son estas? La independencia de los medios para mí puede ser juzgados de bastantes formas, y no solamente la distancia que puede tener con el gobierno. También tiene que ver con la autoprotección que los medios tienen alrededor de ellos. Por ejemplo, si eres disemina información, ¿qué es lo que escoge como su editorial? ¿Qué opiniones permite? Si estas no están influidas por el gobierno, esto es una señal de independencia. La pregunta es cómo garantizamos esto, este tipo de protección. ¿Cómo uno garantiza esto? En mi punto de vista, es importante crear esta separación del gobierno. Entonces, no es solo esta proximidad, sino quién está monitorando, revisando su propio trabajo, y quién le está protegiendo como editor o entrevistador. Y creo que es lo mismo en los medios privados. No debemos olvidarnos que los dueños privados también tienen sus propios intereses. Quizá puede ser más que en los medios públicos. Los dueños privados, y entiendo que en el Ecuador hay una diferencia entre propietarios y editores. Esto quiere decir que en un contexto privado, el gobierno puede influir sobre un actor privado, puede ser sobre un contrato que ese dueño está buscando, el uso de ese propietario, y cómo esas vistas o intereses políticos y económicos influye la cobertura del periódico. Entonces pienso la independencia como algo sustantivo que podemos evaluar caso por caso, pero también requiere algún tipo de protección del Estado. Quisiera que nos explique el concepto que usted expresó hace poco y que tiene que ver con la vergüenza pública como una forma de sanción al abuso o mala práctica de los medios de comunicación.
Creo que hay un papel para que el público vea cómo se autorregula. Si es que se lo hace a través de la ley penal, el público no necesariamente ve eso y también transforma lo que sería un daño individual a un daño del Estado que termina siendo una restricción de la expresión. Y esto no afecta finalmente la forma como los medios se comportan necesariamente, en el sentido que se ve como una compulsión y se ve que no es legítimo. Si tuvieran un distinto marco en donde los periodistas ellos mismos establecen un código de ética que se puede aplicar en todos los medios, y a más de esto hay un sistema básicamente de periodistas y expertos de la sociedad civil que revisan las quejas que pueden venir del público, entonces ahí creo que tenemos que el público estaría más involucrado en lo que es el periodista. Y luego, si alguien se queja de la forma como los medios cubrieron algo, que ellos estaban involucrados, este consejo, este proceso, podría determinar si fue un periodismo que no fue ético y pueden explicar por qué, que puede ser útil educar a las personas, o podría decir no, fue un periodismo ético, usted como miembro del público no tiene derecho o no merece presentar una queja. Y entonces esto indicaría al público qué es lo que es un periodismo independiente. Y esto puede pasar de forma más profunda, que en vez de sentarse con un martillo y con la ley penal para poder castigar a las personas. Conociendo los cambios en la Ley Orgánica de Comunicación que se están discutiendo en este momento en la Asamblea Nacional, ¿cree que estos cambios de alguna manera satisfacen sus inquietudes y las inquietudes de otros expertos respecto de las preocupaciones sobre las amenazas a la libertad de expresión en el país? Creo que la revisión a la ley de comunicación son necesarias, pero no son suficientes. Creo que es importante que la Asamblea Nacional vea toda una amplia gama de leyes ecuatorianas que tienen un impacto en el periodismo y realmente en la capacidad de las personas para expresarse. Por ejemplo, a más de la ley de comunicación, también hay la ley penal que incluye más bien prohibiciones en ciertos tipos de información o expresión. Incluye un castigo por el informe que lleve a un pánico económico. Imagino que esto es una forma de parar, digamos, el decir en malas decisiones económicas que pueden causar que las personas no vayan al banco y no inviertan. Eso no tiene nada que ver con la ley de comunicación, pero sí con el Código Penal. Y algo más que quisiera mencionar, además de revisar toda la ley que podría tener un impacto en los medios, va a ser importante que el gobierno y los periodistas tomen un papel público para constantemente defender el rol de los periodistas. Ha habido una gran cantidad de tiempo, especialmente durante el último gobierno, donde el periodismo ha sido estigmatizado y deslegitimizado de muchas formas. Y este es el momento donde el gobierno dice, creemos en la libertad de expresión, pero deberían ser específicos. Y los periodistas deberían ser específicos. Creemos en medios independientes que contribuyen al desarrollo humano, al desarrollo económico, contribuye al debate en la sociedad. Todas estas cosas son realmente esenciales para una sociedad democrática, especialmente aquellas en transición como es el Ecuador. Creo que su pregunta es correcta, el enfocarse en la ley orgánica de la comunicación, pero es una parte del gran rompecabezas que requiere todo tipo de actores,
de la sociedad ecuatoriana que puedan verse involucrados. Y para concluir, siempre pensamos en el debate sobre estos temas en referencia a dos poderes, el Estado y los medios de comunicación. Entre ambos poderes están las personas. Las personas están lo suficientemente protegidas y garantizadas en sus derechos frente a probables abusos o desbordes de poder. Mi punto de vista es que las personas, o todos nosotros, tenemos que tener acceso a ideas sobre el gobierno, a poder criticar al gobierno, a promover lo que quizá el gobierno está haciendo. El gobierno también hace cosas buenas. Entonces, los puso correctamente. A menudo la persona está leyendo el periódico, viendo su programa. Están entre dos fuerzas. Y creo que es importante pensar sobre un par de cosas. Una es, está bien si los periodistas y los medios tienen una tensión, una relación tensa con el gobierno, así debería ser. Pero al mismo tiempo debería haber respeto entre los dos. El gobierno debería respetar que los medios son como unos observadores y los medios deben respetar que el gobierno también tiene responsabilidades para proteger a las personas y tener iniciativas. Si es que hay ese respeto fundamental, entonces hay la capacidad de ser crítico del uno y al otro. Y este tipo de crítica, siempre que no incluya la ley penal, que este tipo de criticismo en el diálogo puede más bien ayudar a educar. Requiere que los medios, como decimos, mejore su juego, incremente su capacidad para hacer un periodismo investigativo muy fuerte. Y es posible. Y hay mucho que esto puede suceder para que se haga una realidad. Pero si pensamos qué es lo que necesitan las personas, esto nos llevaría en una dirección apropiada. Los medios comunitarios. Usted ha dicho que hay que fomentar la aparición de medios comunitarios. ¿Qué significa esto para comunidades humanas que no disponen de los recursos para instalar medios de comunicación que pueden ser muy costosos? Esto es un punto importante. Por ley, creo que fue un acierto del Estado tener un sistema en donde cierta cantidad del radioespectro se da a las comunidades, pero no tomó el siguiente paso y espero que sí lo hagan con la aprobación de la Asamblea Nacional. El siguiente paso sería garantizar el espectro y también garantizar el equipo, que haya un ingreso sustentable. No tiene que ser con fines de ganancia, pero debe haber suficiente dinero para que las radios comunitarias sean sostenibles. Escuché una idea en el gobierno que creo que es buena, que el gobierno debería estar poniendo publicidad en las radios comunitarias. Esta es una fuente de financiación. También puede dar capacitación. Esto también es importante, especialmente mientras más alejamos de las ciudades y vamos a áreas rurales e indígenas. Estos tipos de pasos que son más afirmativos, ejemplos de apoyo, puede tener un efecto positivo a largo plazo. Incluso es posible que este tipo de apoyo no sea necesario para siempre, que pueda generar profesionalismo entre radios comunitarios que pueda ayudarles a generar su propio ingreso. Pero desde el inicio, para que empiecen y arranquen y sean sustentables, desde mi punto de vista, ese es el tipo de apoyo que necesitarían. En cualquier caso, es bueno para nosotros contar con el espacio, la posibilidad de escuchar todas las voces, incluyendo la suya. Thank you very much. Gracias.